Bueno, bienvenidos a un nuevo video de seguimiento del servicio de Telegram de Boa Alliance para la semana del 31 de enero al 4 de febrero. Antes de seguir adelante, recordarles que esto simple y llanamente se está haciendo con fines educativos, que las opiniones parten de la experiencia de Boa Alliance y que no deben ser tomadas como ninguna sugerencia de inversión específica. Entonces, iniciemos. Esta semana estuvo, digamos que en términos de operación, un poquito más lenta para esta metodología en específico. Entonces, arranquemos. Lunes 31 de enero, fin de mes obviamente, y tenemos por acá algo que quiero mostrarles específicamente de la libra. Esta es la primera gráfica que quiero mostrarles. Esta es la gráfica de la libra, la teníamos en compras para ese día y esta es básicamente la zona que teníamos marcada y como ustedes pueden ver pues hay unos rebotes bien importantes en la zona, más de 20-30 básicos, pero lo que quería mencionarles con esto es que fíjense que este es el rebote de la libra, así se ve. Aunque rebota en nuestra zona y en la gráfica de 2 minutos se dan las señales de compra, no se dio el retroceso y es lo que hemos propuesto para este tipo de metodología que estamos cantando en el canal. Y entonces pues no podemos obviamente contarla como una operación porque no tuvimos entrada en esta operación, no tuvimos entrada con retroceso. Y esto puede suceder. ¿Qué pasa con ese tipo de entradas? No quiere decir que entonces la metodología no funcione, que la zona no funcione. Esto es relevante porque ustedes pueden usar, como les he dicho anteriormente, la zona de manera independiente y tener una metodología de entrada diferente para poder tomar las operaciones. Entonces, no necesariamente porque no nos haya salido el retroceso acá, pues tenemos que invalidar el tema. Definitivamente la zona es bien importante y el rebote sobre la zona pues es prueba de eso mismo. Entonces, eso por ese lado. Ahora, fíjense que aquí más adelante, cuando ya la libra estaba mostrando un retroceso hacia nuestra zona, pues la casilla de compras pasa a ventas. Eso quiere decir que la actividad compradora que se estaba generando inicialmente empieza a volverse de ventas y definitivamente por más de que el mercado se devuelva a nuestra zona, no podemos estar realizando compras ya que estamos en un proceso de distribución. Eso quiere decir que la libra en ese momento y para esa instancia se nos había volteado de proceso y no podemos realizar las compras que estábamos esperando por más de que la caiga otra vez acá a la zona y rebote y sea digamos que una potencial operación exitosa en el largo plazo y según el backtesting que nosotros tenemos para esta estrategia, muy seguramente vamos a terminar perdiendo más dinero del que vamos a hacer. Entonces, no, hay que seguir las reglas como en todas las cosas. Eso para el tema de lo de la libra. Aquí esta es una gráfica del Nubank que les puse en este, como estamos de moda con esa acción, estábamos realizando seguimiento para algunos de nuestros clientes y asesorías que hacemos y este es este punto verde que sale acá es el primer nivel de acumulación que tenemos confirmado. Aunque venía cayendo, fíjense que obviamente desde el punto de vista de tendencia, es una tendencia a la baja clarísima, o lo que viene mostrando, digamos que el comportamiento de la acción, pero eso no quiere decir que esté débil. Básicamente estamos en un proceso de acumulación y vienen acumulándola los grandes capitales, y este es el primer punto del proceso, digamos que el primer punto confirmado de los procesos de acumulación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que definitivamente la acción va a coger para el cielo inmediatamente? No, pero quiere decir que este es el primer indicio de un proceso de acumulación y que podemos hacer compras agresivas sobre el 7, sobre el 6.88, tratando de que sostenga esta zona. Este es el primero de varios puntos que pueden salir, entonces por eso llamo, digamos que operaciones agresivas. Sin embargo, definitivamente estamos en un proceso de acumulación y pues que haya, obviamente, que haya empezado a cotizarse sobre 11 dólares y en este momento está en 7 y pico, pues lo hace bastante atractiva, sobre todo pensando que estamos en fortaleza y en un proceso de acumulación. Bueno, como les mencionaba, para el lunes no había más, era fin de mes, un poquito lento el mercado. Eso fue el lunes. Martes, eh, zona de S&P cerca de los máximos. Eso es importante que quería mostrárselos. Esto por acá lo comentamos. Este es el Standard Poor's y pues obviamente el mercado viene muy empujado. Ahora, ¿hay procesos de acumulación que se están generando acá? Sí,
¿Pueden generar rebotes importantes? Sí, puede que de aquí para arriba siga como un cañón y suba otros 100 básicos o 400 básicos, pero la realidad del caso es que hay que estar muy cauto con las operaciones que se hacen cuando el mercado está tan empujado y la zona está tan alta o en la parte superior de este movimiento. No hay una regla específica, pero sí darse cuenta que en este momento, en el punto que estamos, que era 4.495, pues estamos casi que en el techo del movimiento. Como les digo, no quiere decir que eso no pueda seguir derecho, pero sí hay que ser cautos con las operaciones que realizamos en este momento acá. Entonces, por más de que los procesos de acumulación les salgan sobre el techo, sean cautos cuando estén muy encima, o perdón, en la parte superior de un movimiento importante. Y entramos al miércoles de esa manera. Entonces lo primero que quiero mostrarles del miércoles es, pues bueno, obviamente la acción de Facebook y la operación del euro. Entonces, aquí estamos en la operación del euro. El euro lo teníamos en venta, estaba en procesos de distribución y efectivamente dentro de nuestra zona. Fíjense qué sucede acá. Este es el primer punto de confirmación de proceso de venta que tenemos. Y definitivamente, según nuestras reglas, pues en este punto ya hay, fíjense lo que sucede aquí, ya hay uno o dos cierres confirmados, aunque están muy sobre la línea. Y si hubiéramos entrado acá, pues definitivamente el mercado hubiera, digamos que avanzado un poco a nuestro favor, pero nosotros entramos acá en la devolución conforme hemos dispuesto para las reglas de este servicio de Telegram y efectivamente el precio supera el stop inicial que nosotros teníamos presupuestados. Ahora, que si el stop lo ponemos exactamente acá, pues obviamente nos coge el stop. Si lo ponemos un poco por encima nos hubiera aguantado. Para efectos de esta metodología lo estamos poniendo cerca del máximo de esta estructura. Entonces esto es una operación perdedora. Pero la realidad del caso es que muchas veces esto que toquen, fíjense que toca los stops y termina cerrando por debajo. Esto es simple y llanamente cuando cierran las velas y empieza el movimiento hacia abajo. Esto es una barrida de los stops en donde nosotros vendemos y tenemos órdenes de compra que son órdenes de compra stops o buy stops, ¿verdad? Entonces va, los coge. Dispara todas esas órdenes el mercado y definitivamente vuelve y cae. Esto es una barrida. A veces suceden esas cosas, evitarlo es, digamos que fortuito, es cuando uno lo evita, pues realmente no lo hace conscientemente. Es muy difícil saber cuándo vienen, a veces cuando es muy claro el techo, pues hay que evitarlo, pero en este caso era simplemente un techo normal y era difícil pensar que nos iban a barrer y que iba a seguir a favor de la posición que teníamos. Entonces, esto sucede, esto es parte del trading normal y hay que acostumbrarse a este tipo de cosas. No volver a entrar como unos locos simplemente porque sentimos o pensamos que definitivamente nos barrió. Ahora, ¿qué sucede? Nos barre. Listo. Pero fíjense que aquí hay otro proceso de distribución y aquí hay dos cierres confirmados y cuando ya tiene uno y dos cierres confirmados y aquí hay una devolución y hubiéramos podido entrar por segunda vez. Entonces, no se afanen. Generalmente hay, como dicen, hay revancha. ¿Qué sucede con eso? Pues que definitivamente el euro cae una, dos, tres, creo que cae tres o cuatro veces el riesgo inicial. Entonces, sí, tenemos un -1 en riesgo, pero aquí tenemos varias veces el riesgo a favor. Entonces, no se desesperen. Ok, ¿qué más hay aquí? Entonces, miren, esto es la operación del euro negativo y esta es de la operación del euro positivo que les acabo de mostrar. Realmente no hubo mayor cosa el miércoles. Jueves, jueves. Ah, bueno, esto es interesante. Esta es la acción de Facebook. Obviamente el jueves sabemos que Facebook saca resultados y que obviamente el mercado abre con un gap muy grande, más del 20%, y abre sobre $249. Esta es una gráfica que pusimos obviamente antes de la apertura. Sin embargo, es muy diciente. ¿Por qué? Varias cosas. Fíjense que desde octubre antes del 2021 este era el rango de acumulación en el que estábamos viendo la acción. Entonces es un clúster de puntos, una acumulación, un rectángulo en el cual se encuentra toda la acumulación que se está haciendo, ¿verdad? Es clarísima. Y cuando ustedes ven esto empieza a romper, definitivamente este es el resultado de esta acumulación, ¿verdad? Entonces, ¿qué está sucediendo? Que los capitales están acumulando Facebook 250 hasta 320, inclusive 330. Pero fíjense qué sucede acá. Acá hay un cambio de dinámica, no sabemos por qué.
cuál es la razón por la cual empiezan a distribuirlo. Seguramente toman utilidad y seguramente empiezan a sacarla de sus portafolios. Que la acción no para inmediatamente, no, sigue subiendo y en todo este sector existe rotación en distribución, la sacan de los portafolios, vuelve y cae, otra rotación lateral, más distribución y definitivamente rompe la distribución hacia abajo, se devuelve y con los earnings, pues definitivamente hace este gap brutal que vimos y percibimos esta semana. ¿Cuáles son nuestros objetivos iniciales? Fíjense que aquí hay otra cosa bien chévere. Lo primero es que esto es un doble piso muy claro y muy seguramente aquí hay órdenes de liquidez como las tomó inicialmente, después de abrir al 2.49 y bajar hasta el 2.31 creo que hacia el viernes. Sin embargo, este doble piso es casi que el mínimo de la zona de acumulación y generalmente cuando hay una rotación entre compra a venta o venta a compra, digamos que este proceso que es el último proceso, que es el de distribución, el objetivo, el mínimo objetivo debe estar por debajo de la zona opuesta del proceso anterior o contrario, es decir, en la zona baja del proceso de acumulación, y ese es el objetivo que alcanzó Facebook en este momento. Ahora, ustedes miran entonces que está en zona de compra, porque después de ese gap y demás, recuerden que por más de que haya caído, ahí hay un gap inmenso que en teoría debería llenar. La realidad es que puede que no lo llene y sigamos para abajo. ¿Por qué? Porque estamos todavía en actividad de venta, por lo menos al cierre de esta edición. Entonces eso en cuanto a Facebook, definitiva, creo que no hubo nada más, nada específico. La casilla del euro que pasa de compras a ventas, que esto también es interesante mostrárselos. Listo, fíjense. Teníamos estas zonas de venta para el euro, pero fíjense que antes de la noticia, y creo que esto fueron tasas realmente, fueron, si no recuerdo mal, fueron tasas o noticias o algo pasó el jueves importante, perdóname que no recuerde en este momento, pero efectivamente lo importante para nosotros es darnos cuenta que, y esto es bien interesante, la casilla en este momento que les muestro esta foto no está ni en bullish ni en actividad de compra ni en actividad de venta, ¿verdad? Está en actividad neutra y esto suele suceder. ¿Y por qué suele suceder? Simple y llanamente porque el algoritmo está balanceando las cajas entre las compras y las ventas y cuando no están, digamos que acomodadas para ningún lado, no hay ventaja competitiva y no tiene una clara lectura. Entonces, simple y llanamente, en ese momento no debemos estar haciendo nada. Después, después inclusive se vuelve a pasar a zona, digamos que a proceso de distribución, pero es interesante cómo antes de la zona y evitando la noticia pasa a caja neutra, como lo están haciendo los capitales, como lo están haciendo básicamente los grandes capitales. Entonces eso es bien interesante. Fíjense que por aquí abajo vuelve a darse la casilla de venta una vez entramos en la zona. Entonces la casilla puede ser Selling Activity, que es proceso de distribución a venta, None, que está en neutro, o Buying Activity, que es proceso de acumulación. Eso en cuanto al jueves. Y el viernes, pues definitivamente tampoco tuvimos operaciones, tuvimos solo un día de operaciones, 2 operaciones en la semana. Y aquí lo único que podemos realmente rescatar de este día es que el petróleo, veníamos haciendo un seguimiento del petróleo o venimos haciendo un seguimiento del petróleo para nuestros servicios de consultoría corporativa y venimos haciendo un seguimiento del petróleo desde el 2020, casi que desde el segundo semestre del 2020 cuando el petróleo estuvo a entre 20 y 35 dólares. Y si ustedes van y revisan los videos del canal de YouTube se van a encontrar con que estábamos hablando de compras desde más o menos 25 35 dólares, ¿verdad? Y ese ha sido básicamente el proceso que se ha generado y esta es la gráfica del petróleo, en la cual, como ustedes se dan cuenta, desde el 2011 para adelante y más específicamente desde el 2012, se empieza un ciclo completo, que es iniciando con el ciclo de distribución entre 105 y 95 dólares, más o menos. El mercado cae violentamente desde el 2012 hasta el 2016. Aquí hay una rotación importante. Aquí me imagino que están tomando utilidad de la venta que hicieron, empiezan la acumulación, fíjense que el mercado no para de caer
mejor dicho, empieza un primer proceso de acumulación. Aquí hay unos pisos muy claros, gap contra esos pisos, que eso es importante, gap, este no lo cierra sino hasta mucho después, pandemia, ¿verdad? Que esta es la pandemia y con todo y pandemia aprovechan a seguir acumulando y este es el resultado después de este proceso de acumulación, una vez se genera rotación del proceso de distribución. Fíjense que el objetivo, como lo vimos en la acción de Facebook, es el otro lado o la parte superior en este caso del proceso de distribución exactamente anterior a este proceso de acumulación. Entonces hoy ya tocamos el objetivo de los $93 y muy seguramente iremos hasta el 105. Independientemente que lleguemos allá o no, seguramente habrá un retroceso y eso se demorará porque este es un proceso que duró 10 años. Eh, Esto viene a decir que básicamente los negocios a este tamaño, a este nivel macro, son para las grandes chequeras institucionales y siempre hay alguien beneficiándose en todas estas cosas. Entonces no pierdan, digamos que la visión macro es bien importante y esto es un ejemplo clarísimo de que los mercados no son random como uno le hacen pensar. Esto es un negocio que llevan planeando más de 10 años en el cual de 105 a $10 o a negativo inclusive como ustedes lo vieron en la pandemia en algunos contratos futuros del petróleo que estuvieron a menos 40, pues hacen toda la plata de 105 a cero o a, digamos en este caso que estamos viendo el contrato continuo que marca hasta 10 en esta plataforma, digamos que de 105 vuelven y compran a 35, son $70, después acumulan, vuelven y acumulan más y acumulan entre 25, 40 y digamos que queden 35 promediados y otra vez hasta 90 son otros $60. Entonces casi que han hecho el valor completo de este activo, porque si estamos hablando de que entre la caída y la subida sumamos esas dos porciones, estamos hablando de $130 de un activo que costaba 105. Entonces la realidad es que es un negocio inmenso, con obviamente unos volúmenes inmensos. ¿Que tarda 10 años? Sí, pero seguramente así serán las utilidades. Y pues ustedes ya saben quiénes son los grandes jugadores del mercado de petróleo, sin entrar en teorías conspirativas, pero traten de pensar en eso porque nada de random en los mercados. Bueno, y con eso aquí añadí una columna o digamos que una parte pequeña de comentarios. Quería obviamente recalcar que fue una semana lenta para la metodología. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente, como ustedes se han dado cuenta, la metodología que estamos utilizando es muy restrictiva. ¿Por qué hemos decidido que sea tan restrictiva? Tenemos varios activos que estamos mirando o muchos activos que estamos mirando, pero todos tienen que estar alineados en sus procesos, si no, no los operamos. ¿Y por qué estamos determinando de hacerlo así? Precisamente porque queremos proveer un servicio claro y un servicio no estable y no muy agitado, en el cual ustedes vean que las cosas se pueden hacer y que los rendimientos se van dando con un riesgo ajustado. Entonces, obviamente en la medida en que la metodología es restrictiva, pues también tendrá momentos en los cuales sea bastante lenta. Eh, Esto de no operaciones no quiere decir que no haya actividad, es algo importante que ustedes no pueden perder de vista. Como ustedes sabrán, nosotros estamos sentados o las personas que se dedican a este tipo de cosas, por más de que digan que gestionan una hora al mercado, sí, en muy pocos casos lo harán, pero la gran mayoría de las veces es un trabajo como cualquier otro de todo el día, inclusive a veces más porque toca seguir el mercado a veces. Y em, cuando uno tiene operaciones andando, no puede equiparar eso a que esté siendo activo en el mercado. Sí, tiene operaciones andando, pero la actividad no se puede medir con las operaciones. La actividad se puede medir, se tiene que medir es con las operaciones y sin las operaciones. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ustedes no están operando y están analizando el mercado, y no tienen operaciones montadas, es básicamente porque la metodología les está diciendo que en ese momento no las deben montar. Pero el no montarlas, ¿cierto? Para no montarlas están haciendo un análisis activo. No es que estén durmiendo hasta que llegue el momento en que se dispara una alarma y ustedes básicamente monten la operación. Entonces esto es no es, la actividad no se puede medir por la cantidad de operaciones. Definitivamente este es un trabajo continuo, activo, de analizar por qué debo estar en el mercado y por qué no debo estar en el mercado. Entonces,
esto es importante también, el tema de condiciones no aptas, la metodología que estamos mostrando es muy tranquila, digamos, o tiene un riesgo muy controlado y simple y llanamente cuando las condiciones son aptas del mercado generará muchas oportunidades de operación y cuando no, no lo hará, como en esta semana. La semana pasada obviamente fue bastante activa, o el mes pasado fue bastante activo. Estamos iniciando mes, pero en este momento pues estamos lentos en este tema. Y bueno, obviamente lo anterior no quiero que suene a excusa. Para adelante ustedes verán cómo se normalizan las cosas, pero esto es un escenario normal. Entonces, seguramente también vendrán semanas como esta. Bueno, y obviamente no cerrar el video sin antes agradecerles por todos los comentarios y la buena acogida que ha tenido el servicio. Les agradecemos, seguiremos firmes con esto. Por favor, no olviden enviarnos todas sus sugerencias al contacto, al usuario de contacto, que se los he compartido varias veces en el Telegram. Y bueno, como digo, sugerencias, preguntas y demás. Y les agradezco una vez más por su tiempo, por su atención y bueno, y por la buena acogida que ha tenido esto. Nos vemos en el próximo video. Muy amables.